Hola chicos, bienvenidos a su materia Estudios Liberales de CRP. Les habla su profesor Pablo Ger. Me encanta ver acá en esta materia a caras repitientes de la materia, en el sentido de alumnos que quieren volver a tomar la materia. Me encanta ver a alumnos que se han incorporado a esta experiencia de donde sale el modelo de Naciones Unidas. Sin embargo, para poder generar un modelo de Naciones Unidas tenemos que ver primero una serie de cuestiones teóricas para entender por qué las cosas son como son. ¿Okay? Para entender las cosas como son, primero tendremos que entender los objetivos de esta materia, que se los mando por correo electrónico o por academia. Y justamente el primer objetivo de nuestra materia tiene que ver con lo que es el hombre y su relación, sobre todo en el caso del objetivo 1.1, el hombre y el mundo. Tenemos que entender que el hombre o la existencia del hombre no la podemos reducir solamente a la relación del hombre con la naturaleza o con su entorno, o incluso la relación del hombre con las cosas del mundo en general. Por lo tanto, en sí, en su existencia, ¿qué es el hombre? Primero tendríamos que definir que existir, o la palabra española que utilizamos para existir, proviene del latín, de la palabra latina existere, que significa aparecer, emerger y ser. Y está compuesta por dos raíces latinas, la palabra ex o el sufijo ex latino, que significa hacia afuera, y sistere, que significa tomar una posición, estar fijo en algún sitio. Por lo tanto, entendemos que existir sería aparecer o ser en una posición fija. ¿Ok? El hombre, por lo tanto, entendemos que el hombre es lo que es como ente, lo que piensa, lo que siente y sobre todo lo que hace, que lo que hace es el resultado de lo que es, lo que piensa y lo que siente. El hombre obviamente es un sujeto existente, es un sujeto que se coloca fuera de sí en el mundo. De hecho, Heidegger nos señala que el hombre o ser hombre es ser en el mundo, o lo que equivale a ser ahí, o eres lo que eres en el mundo. Es imprescindible, obviamente, pensar sobre nuestra existencia, es pensar en algunas formas en que la vida social es a la vez el origen y el espacio de problemas y lugar de instrumento para otras soluciones. Por lo tanto, entendemos que el hombre no solo es por lo que es, sino por su papel en el mundo. Y el hombre debe ser consciente de lo que le acontece, debe estar aquí en el mundo, debe tener una existencia que vaya más allá de lo meramente espacial o lo meramente tiempo espacial, sino a través de nuestras atribuciones al mundo y a nuestro entorno. Por lo tanto, la existencia del hombre aguarda siempre un entramado de significados que resulta justamente de la relación de las cosas que se presentan a través de su existencia y justamente del valor que adquieren estas cosas del mundo dependen justamente del sentido de lo que es el hombre en el mundo. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo un poquito esta parte. Por lo tanto, el hombre se relaciona a otro y con el otro y con lo ontológico, con lo óntico, respectivamente. Esta relación implica dos condiciones que son importantes especialmente, y que van especialmente distintas, que es justamente que mientras que lo que hace el hombre con los demás, o con las demás cosas, mejor dicho, es utilizarlas, modificarlas, adaptarlas, crear con ellas nuevos instrumentos. Pero lo que hace primordialmente con los demás hombres o con el otro, no son simplemente otras cosas, sino que atribuyen este dominio especialmente a los otros. Estos otros afectan no solo la situación que me crean, que me crean como hombre o que te crean como hombre, sino además a la índole misma de la existencia. Por lo tanto, la tarea del hombre es la de articular, procurar una unidad común, una relación con los otros y con las otras cosas,
Y de qué manera justamente se puede comprender el papel del otro en el mundo y en qué momento el hombre deja de reducir la existencia del otro, cuando dejamos de cosificar al otro y entender que el otro tiene una identidad propia, tiene una autonomía propia, que sin embargo debe justamente conciliarse con la interdependencia con los otros o con las otras realidades. ¿Ok? Por eso justamente no podemos hablar de una especial autodeterminación del yo, porque el yo se ve afectado por los otros yos, ¿ok? Y pierde legitimidad y gana adaptabilidad cuando deja de ser sí mismo y se pierde en lo impersonal, en lo masivo, incluso en lo gregario, ¿ok? Ojo, también esta dualidad de poder masificarte, pero al mismo tiempo generar una autodeterminación, permite el reconocimiento del otro como ser humano y no justamente como un hecho utilitario, como un objeto, y ahí descosificamos a la persona. ¿Ok? Y justamente aquí entraríamos en esta filosofía del amor a la sabiduría o justamente el principio de la filosofía, que es el amor a la sabiduría, por lo que entenderíamos que al hombre lo tenemos que observar no solamente por su relación con nosotros o con los otros hombres, sino desde su propia realidad, desde su propia independencia, desde su propia correspondencia como hombre único. ¿Ok? Y justamente esto nos llevaría a pensar que el papel del hombre o la visión del hombre ante el mundo ha cambiado muchísimo en la historia de la humanidad. ¿Ok? ¿En qué sentido? De que el hombre ha visto a su entorno de maneras muy distintas, la percibe de maneras muy distintas, sencillamente porque ha evolucionado. ¿Ok? Podríamos entender, por ejemplo, que en la Edad Antigua el hombre tenía un sentido del mundo a través del cosmocentrismo. ¿Y qué se refiere a esto del cosmocentrismo? De hecho, si analizamos la palabra por sus orígenes, viene de las palabras cosmos, kentron e ismo, que es justamente centrar o el centrar la atención a través del cosmos. ¿Ok? ¿Cuál es la visión cosmocentrista? Justamente una del mundo o el hombre, ¿cómo era la visión cosmocentrista del hombre en la antigüedad? Justamente tenía una percepción mitológica del mundo, el espacio o su interrelación con el centro, con la humanidad, con su sociedad, era a través de una armonía natural del cosmos, donde fluyen confluyen lo bueno y lo malo, que somos el resultante o lo que nos pasa en nuestra vida es la respuesta de los fenómenos naturales y de la fuente justamente del orden y la armonía del universo, y que justamente propone una teoría o una visión de que la naturaleza es justamente lo contrario al caos. ¿Ok? Que entramos en el caos cuando no formamos parte de una naturaleza, que no se refiere solamente a una naturaleza universal, sino a nuestra naturaleza cosmogónica e incluso a nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Justamente por eso es que en la antigüedad se desarrollan la mayoría de las religiones y se desarrollan todas estas religiones o estos pensamientos filosóficos, teológicos, que giran en torno a la relación del hombre con la naturaleza. Y tenemos los dioses del agua, los dioses del amor, de la familia, del orden, del caos, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a una segunda visión que comienza a generarse, en realidad comienza a generarse en la Edad Antigua, pero es
el orden del día en la Edad Media, que es justamente la visión del mundo teocentrista, que viene justamente de las palabras teos, kentron, ismo. Y justamente es la visión de que la realidad que nos acontece, lo que nos pasa, lo que nos sucede, es un compendio de realidades resultantes de la voluntad divina. ¿Ok? Y que todo en la vida está supeditado a lo que Dios quiere que nosotros logremos. ¿Ok? Justamente en este marco la ciencia queda en un segundo plano debido a que cualquier fenómeno mínimo, insignificante que resulte, es registrado justamente por la divinidad. Sin embargo, también quiero aclarar una cosa, esto no quiere decir que en la Edad Media no se haya producido ciencia, y ese es un error muy común. La gente cree que en la Edad Media no se produjo ciencia, se produjo muchísima ciencia. Y había un pensamiento crítico, pero este pensamiento crítico estaba guiado hacia un mundo justamente teocentrista, ¿ok? Y justamente se debía a que la idea de que todo como sociedad está supeditado a la voluntad de Dios, ¿ok? Y por eso es que justamente también bajo este concepto de teocentrismo, se fortalecen las religiones abrahámicas o las religiones monoteístas como el Islam, el cristianismo y el judaísmo. ¿Ok? Sin embargo, pasando por la historia, nos encontramos con la edad moderna, que es nuestra próxima edad como sociedad, y nos encontramos ante un mundo antropocentrista. ¿Y qué queremos? ¿Por qué antropocentrista? Justamente como la palabra la unión o la palabra antropocentrismo es la unión de tres palabras, antropos, kentron e ismo, nos indica que es el centrar las cosas a través del hombre. ¿Ok? Y justamente en la edad moderna el ser humano comienza a ser el centro de todo. La condición humana debe ser lo único que guíe al juicio. Y por eso también durante la edad moderna hubo una serie de revoluciones filosóficas, revoluciones sociales, teológicas del pensamiento que nos llevaron a un cambio, incluso a no un rechazo, porque quiero dejar claro que la edad moderna no fue, incluso por ejemplo la ilustración o el renacimiento, no fueron etapas en la que el mundo se rebeló contra la divinidad o fue un mundo ateísta, todo lo contrario, siguió siendo un mundo con un principio religioso, pero entendiendo que hay cosas que comienzan a ver al mundo y a la sociedad y lo que se construye a través del hombre, no como una cuestión divina, sino, mira, a darle una importancia a la creación humana, ¿ok? Y justamente comienza a considerar que el bienestar de las personas, la preocupación intelectual y la preocupación moral deben estar subordinadas a la necesidad de nuestra especie, a que la especie humana debe desarrollarse. ¿Ok? Y justamente comienza a ver la importancia del hombre como ente social. Y luego nos encontramos con nuestra última edad de la sociedad, que es la edad contemporánea, en la que nos encontramos con un mundo multicéntrico. ¿Por qué multicéntrico? Porque durante la edad contemporánea surgen una serie de visiones del mundo muy distintos. Una de ellas fue, por ejemplo, la teoría del etnocentrismo, surgida en 1890, justamente una teoría o una visión del mundo que llevó al nacimiento de teorías y de políticas nacionalistas que no fueron muy positivas, sobre todo en el siglo XX, que llevaron incluso a desastres, a guerras mundiales. Pero justamente el individuo analiza el mundo a través de su propia realidad, ¿ok? Y es justamente la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Ojo, esto no tiene nada de malo, sin embargo, o sea, al ver el mundo a través de tu propia realidad, llevó
a generar una creencia, un lastre, de que cierto grupo étnico es más importante que otros, que esto sí nos llevó a dramas sociales que todavía hoy en día estamos viendo. ¿Ok? En 1970, ya en el siglo XX, surge otra visión distinta, que es el especentrismo, que es el centrar el mundo a través de las especies, y justamente habla de la discriminación del individuo por su especie. Y aquí no hablamos solamente del humano, sino de las diferentes especies animales. Y justamente nos habla esta teoría o esta visión especentrista de que los intereses y la calidad de vida de una especie no es tan importante como la de la otra. Normalmente justamente refiriéndose a la humana, es decir, que la especie humana, las necesidades de la especie humana son más importantes que las necesidades de las otras especies animales. ¿Ok? Justamente habla de que los humanos merecemos que nuestros intereses tengan un trato especial con respecto a los intereses de los demás animales, cosa con la que particularmente yo no estoy del todo a favor, porque creo que el respeto hacia las otras especies, el interés o la existencia del mundo, justamente, recae en el equilibrio perfecto entre las diferentes especies. Y justamente esto nos llevó a otra teoría, el rechazo a esta teoría especentrista nos llevó a una teoría que surge también en 1970, que es el biocentrismo, bios que entros ismo, ¿ok? El biocentrismo es una teoría o una visión del mundo de que todo ser vivo merece un respeto moral y reivindica justamente el valor primordial de la vida no solamente del humano, la vida de todos los seres vivos, porque todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse, a expresarse con autonomía y merecen el mismo respeto. Y que justamente la actividad humana causa el menor impacto posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. Por lo tanto, lo que percibimos como realidad es un proceso de existencia que exige la participación de la conciencia. ¿Ok? Y justamente un respeto hacia el trato con los animales, hacia la cultura de la vida, a la interactividad y el uso de las energías renovables. ¿Ok? El biocentrismo justamente es una visión del mundo que llevó al desarrollo de políticas verdes. ¿Ok? Sin embargo, hay una evolución o una desviación o derivación del biocentrismo que nos llevó al ecocentrismo surgido en 1986. Ecocentrismo viene de las palabras oikos, casa, kentron, o sea, oikos significa casa, kentron e ismo. Y justamente es una teoría que nos lleva al amor hacia la naturaleza, a la naturaleza como ser abstracto total. Incluso se relaciona este pensamiento con la hipótesis de Gaia, la hipótesis de nuestra Gaia Tierra, Gaia, la diosa de la Tierra. Las acciones y los pensamientos racionales del individuo deben centrarse en el medio ambiente sobre todas las demás cosas, ¿ok? Tanto en su cuidado como en la conservación del medio. De hecho, esta teoría nos lleva a la preocupación por preservar ecosistemas y especies, no por conservar la vida de individuos específicos, sino de toda la humanidad. ¿Ok? Otra de las versiones del mundo que surgen, y surge en 2012, es la teoría del sensocentrismo, justamente de las palabras sensum, kentron e ismo, y nos habla que todo ser tiene capacidad para sentir, todo ser es un ser sintiente. Sin embargo, quiero dejar claro que aunque esto surge como teoría, se alimenta en las teorías de la inteligencia sentiente del filósofo del siglo XX, del filósofo español Xavier Zubiri, que fue justamente el padre de la filosofía sentiente. Y el sensocentrismo se basa en las teorías de Zubiri, de entender que todo en la vida, todo ser, todo espacio, tiene la capacidad para sentir, y la existencia de tales sensaciones conllevan a la existencia de intereses
¿ok? Un interés en evitar sensaciones negativas, como el dolor, por ejemplo, e interés en experimentar sensaciones positivas como el placer, ¿ok? Por lo tanto, viendo esta clase, analizando las diferentes formas de concebir el mundo, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál es tu centro? ¿En qué basas tu centro? ¿En el antropocentrismo, en el sensocentrismo, en el biocentrismo, en el teocentrismo, en el cosmocentrismo? Me gustaría saber sus opiniones y me van a escribir un pequeño ensayo de no más de una página en el que ustedes me van a enviar por correo su explicación de cuál es su centro y por qué es su centro. ¿Okay? Los quiero dejar, esta clase quiero cerrarla con una cita de la escritora Ayn Rand, que es una de mis escritoras favoritas. Primero el hombre fue esclavizado por los dioses, pero rompió sus cadenas. Luego fue esclavizado por los reyes, pero rompió sus cadenas. Luego fue esclavizado por su nacimiento, por sus parientes, por su raza, pero rompió sus cadenas. Señores, creo que el hombre debe romper las cadenas que lo tienen atado a cualquier cosa, a cualquier bien material, a cualquier ente, y creo que el hombre debe ser libre. Pero esa libertad debe respetar no solo la libertad individual, sino la libertad colectiva y la libertad mundial. La libertad incluso de todas las especies y la libertad de nuestra Gaia Tierra. Los dejo hasta acá. Espero no haberlos aturdido, espero no haberlos aburrido. Espero que me hayan entendido. Si hay algo que no entendieron, por favor me avisan y se los puedo repetir. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Hasta el próximo encuentro.